Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Este es el video del grupo número 2, compuesto por Agustín Brown, levanten la mano gente para presentarse, Carolina Morgado, Gabriela Souza, Luisa Vieira y quien les habla, Juan Opaso. Les presentamos nuestro análisis del eje Lobosa, en la comuna de Renca. El eje Lobosa se ubica en la comuna de Renca, una comuna periférica ubicada en el sector norponiente de la capital, la cual por el norte colinda con el Cerro Renca, mientras que en sus otros puntos cardinales es cercada por autopistas, la más importante, la circunvalación Américo Vespucio. Al adentrarnos en una escala comunal, nos podemos dar cuenta que varias cosas destacan. La primera de ellas viene a ser que el eje Lobosa, el sector escogido para la realización de este estudio, se ubica justamente en las faldas del Cerro Renca, coincidiendo con el borde norte de la comuna. Renca destaca por ser una comuna muy extensa de poniente a oriente, lo cual ha significado graves problemas de conectividad, los cuales el transporte público no ha sabido solucionar con su escasa dotación de buses y una aún inexistente línea 7 de metro, fomentando aún más el uso de las carreteras que rodean y encapsulan esta comuna. Observando con profundidad el sector, nos podemos dar cuenta que existe una conexión directa con el cerro, y es que el eje, el cual fue recientemente pavimentado, se terminó por completar el año pasado, tiene la facultad de funcionar como acceso directo al cerro. Sin embargo, esto no puede llevarse a cabo debido a razones que profundizaremos un poco más adelante. Ahora bien, si prestamos atención al plano que tenemos adelante, nos podemos dar cuenta que el eje Lobosa viene a ser la única conexión poniente a oriente, o una de las únicas en realidad, en el sector, lo cual es bastante complejo, sobre todo si consideramos que la zona poniente del eje Lobosa, el cual es netamente dedicado a zonas industriales, conecta directamente con la autopista Américo Vespucio. En este caso nos podemos dar cuenta de una situación que se repite a lo largo del eje. Las edificaciones son de muy baja altura. Dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras. Bueno, este es uno de esos casos. En este GIF, video, o bueno, llamémoslo sucesión de capas en un plano, podemos ver cómo ha ido creciendo y desarrollándose la comuna, y más específicamente el eje. Las primeras imágenes satelitales datan de 1999, donde ya nos podemos dar cuenta de los primeros indicios de lo que vendría siendo la toma 20 años después. Si bien el desarrollo fue paulatino, fácilmente nos podemos dar cuenta cómo a inicios de los años 2000 fue creciendo de manera exponencial, sobre todo a destacar el crecimiento de la toma, la cual fácilmente triplicó su extensión. Ya a finales de la primera década nos podemos dar cuenta cómo el que fuera suelo agrícola finalmente fue transformado en viviendas para la población de la comuna. Bueno, ahora vamos con unos cuantos datos socioculturales. Siguiente. Agustín, pásalo a la mina. ¿Pasó? Bueno, no importa, démosle igual. Hablando de población, existe paridad en la comuna, teniendo un 49% de hombres y un 51% de mujeres. El 32% de la población es económicamente activa y solo el 41% de las mujeres se considera parte de ese grupo. Hablando del resto, cerca del 75% de la población activa viene a ser menor de 50 años, destacando también el 3% que es mayor a los 70 años. Siguiendo con los datos, el 75% de esta gente cumple labores en el sector de servicios, mientras que sobre un 70% de los trabajadores puede decir que tiene más de 9 años de estudios aprobados. La comuna es en su mayoría de carácter residencial. Esto se puede ver perfectamente reflejado en la planta Noli que tienen justo al frente de sus ojos.
donde las viviendas cubren gran parte de la imagen y por sobre todo nos podemos dar cuenta que tanto el eje como el sector oriente de la comuna, es decir, todo el sector que rodea al cerro, tiene destinado un uso habitacional. Cuando hablamos de hitos en la comuna, no podemos dejar fuera el Cerro Renca. Este cuenta con un importante esfuerzo de reforestación que hablaremos un poco más adelante, pero también existen contaminantes visuales como lo pueden ser las torres de alta tensión, la misma toma o copas de aguas andinas. Importante mencionar que el eje cuenta con uno de los pocos senderos peatonales en el sector, conectando el barrio de oriente a poniente. Finalmente se da el caso que tanto el inicio como el final del eje existen terminales de buses y zonas industriales. Según su plan regulador, el sector poniente de Renca cuenta con numerosas áreas verdes, siendo la más relevante y la más importante la ladera del cerro. Además de esto, podemos apreciar cómo al sur de nuestro polígono existe una franja destinada a un equipamiento comercial de mediana o baja escala. Una vez clarificados los usos de suelo, podemos hablar con propiedad con lo que sucede en la toma o asentamiento informal en la ladera del cerro. Terrenos tomados que, con el paso de los años, han ido extendiendo este asentamiento informal. Tal como podemos ver en las imágenes, entre el 2003 al 2008 se dio una de las expansiones en cuanto a territorio más grande del asentamiento, marcando un antecedente importante para la posterior expansión. Es importante mencionar también que para el año 2010 se llevó a cabo el proyecto Antumalal, el cual consistía en trasladar cerca de 60 familias desde el mismo campamento hacia un conjunto habitacional ubicado a pocos metros del lugar, gestionado por Techo Chile, el municipio, y diseñado por el arquitecto Alejandro Aravena. ¿Se acuerdan que les hablé acerca del plan de reforestación? Bueno, este se está llevando a cabo en el Cerro Renca en un afán por mejorar la comuna. Así, especies como el espino, el molly, el algarrobo o el quillay se están haciendo presentes no solo en el cerro, sino que también en las áreas verdes aledañas, donde destaca el Parque Sur, un parque paralelo al Eje Logosa y que está contando con gran cantidad de estas especies. De la mano de esto podemos entrar a categorizar con distintos niveles de mantención las distintas áreas verdes del lugar. Así podemos hablar de áreas con baja mantención, una mantención media y una buena mantención. Punto importante a mencionar que en aquellos lugares donde la mantención era escasa, coincidía con los principales focos de basura. Tratando a más detalle el equipamiento, nos damos cuenta que existe un sector comercial de baja escala justo al interior del polígono, coincidiendo con la franja que mencionaba anteriormente. Situación que impacta considerando que aquellas de mayor escala, incluso las más relevantes como lo pueden ser los sistemas de salud, se encuentran a las afueras del polígono. Lo que es preocupante si recordamos cómo era la calidad de la conectividad en el lugar. Sumado a esto, también nos damos cuenta que las zonas de entretenimiento se encuentran alejadas del eje e incluso las canchas que existen en el lugar se encuentran ubicadas en las zonas con áreas verdes peor mantenidas según nuestra categorización. El primero de estos casos lo podemos encontrar casi al final del eje por su sector poniente. Estas son viviendas tipo block con 3 pisos, compuestas por 2 bloques principales y una reja que rodea su perímetro. Aquí es donde se aprecia una mayor densidad poblacional. El segundo caso, un poco más al sur, comienza a bajar de escala, siendo construcciones aisladas, unifamiliares y manteniendo las rejas que cercan su perímetro. El tercer caso ya se encuentra en el eje, el cual mantiene las rejas y los antejardines, pero cambia su construcción, la que ahora viene a ser pareada. Tanto este como el último caso se ubican en las faldas del cerro, enfrentando directamente la toma. Finalmente nos encontramos con el proyecto Antumalal, solución habitacional dedicada a más de 50 familias del campamento aledaño. Sus numerosos bloques son construidos de forma continua, generando pasajes en su interior. Hablando de viviendas, nos podemos dar cuenta cómo se relacionan con el cerro, siendo de baja escala y teniendo una conexión directa tanto al cerro como al Parque Sur. Si bien la conexión visual existe, en realidad la pendiente
y las rejas que rodean su perímetro evitan un acceso directo tanto al eje como al cerro. Este es solo uno de los ejemplos donde los proyectos se ven aislados de su entorno. Muchas gracias por escuchar, haber prestado atención y no haberse quedado dormidos. Buena, listo, terminamos. ¿Ya se cortó? Pero, ¿cómo no se corta? ¿Ya qué? El botón. El botón rojo. Ya. Este. No, este tampoco.